cuento. ¿Es puro cuento? ¿Es puro cuento? Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Es Puro Cuento, donde aquí desmenuzamos todos los mitos y las creencias y dichos populares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a descubrir qué es puro cuento y qué sí es verdad. Desde las EMS de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidos a todos al programa de radio Es Puro Cuento. Estamos en la EMS Guanajuato. Hoy nos acompañan Fernando Arcos García, estudiante de quinto semestre de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. Gaby Carrillo, curso quinto semestre de Bachillerato de Ingenierías. Paula Renata Yáñez Aguirre, alumna de tercer semestre. Edson Alejandro, de quinto semestre en Ciencias Económico-Administrativo. Y yo, Andrea, estoy estudiando quinto semestre del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. El invitado de hoy es... El invitado de hoy es el doctor Carlos. Doctor Carlos, ¿se puede presentar, por favor? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Alanías Rodríguez Rico. Soy investigador, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, hola chicos. Pues estamos muy emocionados por empezar esta ronda de preguntas que tenemos. Hay muchos mitos, muchos cuentos sobre la astronomía. No sé si alguno quisiera empezar con alguna pregunta. Yo lo voy a hacer, Andy. ¿Es puro cuento que los planetas se pueden salir de sus órbitas? No es tan sencillo que suceda eso. ¿Por qué? Porque los planetas están ligados al sistema solar, en este caso los que pertenecen al sistema solar, están ligados al Sol por medio de gravedad. Entonces, para poder modificar la órbita de un planeta se necesitan perturbaciones muy grandes que pueden ser provocadas, por ejemplo, por alguna colisión con un objeto muy grande o un acercamiento con alguna estrella que pase cerca del sistema solar, pero necesitaría pasar demasiado cerca. Entonces, pues sí se puede modificar, pero hasta si lo queremos hacer de manera, vamos a decir, intencional, como que podría suceder que queremos llevar a la Tierra hacia otro lugar en el universo porque estamos en peligro en este sistema solar, nos costaría mucho trabajo, porque la gravedad nos liga al sistema solar, así como nos liga la gravedad a la Tierra. Pues no es tan sencillo dar un brinquito y salirse de la Tierra, ¿verdad? Necesitamos un impulso muy grande para poder escapar de esta gravedad, ¿no? La gravedad nos domina completamente. Imagínense, el Sol es millones de veces la masa de la Tierra. Entonces, si sentimos fuerte la gravedad de la Tierra, pues imagínense la gravedad del Sol que llega hasta los confines del sistema solar, la nube de Oort, está Plutón un poco más cercano. Y bueno, necesitan una perturbación muy grande para poder hacer que se puedan salir de sus órbitas, que era la pregunta. Muchas gracias, doctor. Esto me quita una preocupación. ¿Es puro cuento que existen planetas vagando por el espacio? Es muy posible que existan cuerpos aislados por ahí, solitos, sin una estrella, por llamarle en este caso al Sol, nuestra estrella. Pero yo creo que debe de ser llamado, para ser llamado planeta, tal vez debe estar ligado a una estrella, porque si no sería como un objeto, ¿verdad? Nada más volando por ahí una piedra muy grande, ¿no? Se podría pensar así, porque imagínense, en las nubes moleculares donde se forman las estrellas, son muy, muy, muy grandes, de millones de veces el tamaño del sistema solar, y se empieza a colapsar el gas y de ahí se forma la estrella, se forman los planetas alrededor de la estrella. Entonces todo está como ligado por gravedad, ¿sí? Entonces a alguien se tiene que ligar un objeto por gravedad, ¿sí? Puede ser que haya un piedrusco que sí se escapó, pero muchas veces la gravedad, lo que pensamos es, no, pues se acaba en cierta distancia y realmente no tiene un límite en donde termine el efecto de la gravedad. Entonces, donde termina el efecto de la gravedad de un objeto, entra donde domina otro objeto. O sea, digamos dos estrellas, ¿no? Si se escapa de una estrella, a lo mejor va a dar a otra estrella, o va a formar otro sistema solar.
Pero sí es posible, ¿no? Que anden por ahí piedras grandotas del tamaño de planetas rondando en el universo. Claro. Okay. ¿Es puro cuento que podemos encontrar vida parecida a la de la Tierra en otro planeta? Pues no es puro cuento, pero sí es una incógnita, ¿sí? Porque no la hemos encontrado, ¿no? Sabemos que existen miles de exoplanetas en el universo. Como les decía, se forman las estrellas y alrededor de las estrellas es muy probable que se pueda formar un sistema planetario, ¿sí? Alrededor de la estrella. Y entonces es lo que nosotros como astrónomos a nivel mundial se está tratando de detectar muchos planetas alrededor de estrellas, ya sea del tipo como el Sol, ¿no? Del tamaño del Sol. Hay estrellas muy chiquitas, que son las enanas marrón, enanas café. Hay otras estrellas que son como el Sol, que puede tener la suficiente temperatura y luminosidad para que hubiera vida alrededor de en esos planetas, alrededor de esas estrellas. Y hay otras estrellas que son muy luminosas y muy calientes que no permitirían a lo mejor el desarrollo de la vida, ¿sí? Son estrellas, le llamamos de tipo O, ¿sí? Que son muy gigantes, temperaturas superficiales de 35,000 Kelvin y las de el Sol es 5,000 Kelvin. Entonces hay una cierta zona que es la zona habitable, ¿sí? Por la temperatura. Imagínense, si sentimos calor cuando estamos expuestos al sol durante mucho tiempo y muchas veces nos podemos insolar y hasta morir, pues imagínense si la estrella es demasiado caliente, pues no permite dar las condiciones adecuadas para que se forme la vida, pero se está buscando y buscando y buscando. Entonces es muy posible, ¿no? Necesitamos encontrar también lo que le llaman biofirma, es decir, que exista oxígeno, que exista metano, algunos patrones químicos. O sea, saben ustedes de la teoría, ya llevaban esa materia, ¿verdad? De biología, les platicaron que se requiere algunas condiciones y hasta hicieron algunos experimentos para ver si electricidad y elementos químicos y temperatura se combinan y entonces se genera la vida. Entonces todo eso es lo que estamos buscando como astrónomos. Estamos buscando planetas que se parezcan a la Tierra, que tengan agua a lo mejor, tengan las condiciones químicas y de temperatura para poder albergar vida, y todo eso es el tema de estudio de la exobiología, le llaman, ¿no? Buscar vida en otros planetas. Hablando justamente de este tema de la vida en otros planetas, me gustaría saber, ¿es puro cuento que hay agua en Marte? Bueno, pues fíjese que no es cuento. Tampoco es cuento, porque muchas veces pensamos que hay demasiados mitos y que, ¿cómo crees que va a haber agua en Marte? Pues yo veo las fotos y se ve todo seco, ¿no? Obviamente no es como en la Tierra, ¿no? No es agua que está en ríos, que está en lagos, con gran abundancia, pero sí se ha encontrado que en los polos existe cierta cantidad de agua y debajo de la superficie también se ha encontrado que hay rastros de agua que no es visible a simple vista, pero no es cuento, ¿sale? Hablando del agua en otros planetas, ¿es puro cuento que el agua que tenemos hoy en día en la Tierra llegó por meteoritos? Yo creo que sí es cuento, porque, bueno, lo que sé es que los meteoritos lo que nos traen en gran abundancia es metales, ¿sí? Que se formaron en épocas pasadas adentro de una estrella, pero el agua más bien pues es hidrógeno, oxígeno, y para formar el agua necesitas unirlos, y el hidrógeno pues es el elemento más abundante en el universo, ese de por sí ya lo tenemos, y el oxígeno, ese sí se tiene que crear adentro de las estrellas. Entonces el Sol es una estrella que ya han pasado varias generaciones el gas del cual se formó, y entonces se forma la estrella, evoluciona, el hidrógeno se convierte en helio, el helio en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en nitrógeno, y así se va haciendo por capas en las estrellas grandes hasta llegar a los elementos más pesados, de tal manera que termina la vida de la estrella, implosiona como supernova y rebota en las capas exteriores y avienta todo el material hacia afuera. Han escuchado hablar de las supernovas, yo supongo, y ese material que se aventó al espacio por la explosión de la supernova es reciclado para hacer otra estrella, y entonces vuelve a formarse la nueva estrella o las nuevas estrellas. Se mezcla el material porque las explosiones ayudan a que se haga ese mezclado,
Y además, se forma la siguiente generación de estrellas y vuelve a producir más abundancia de estos elementos, entre ellos justamente el oxígeno, ¿sí? Que se necesita para formar el agua. Entonces, si nosotros estamos hechos de elementos carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Esos elementos se formaron adentro de las estrellas. Y el oxígeno que se usa para el agua, pues también debe provenir de esa evolución estelar que termina reciclada por medio de supernovas. Nuestro Sol, ahí se formó y alrededor se forman los planetas, y lo que quedó de oxígeno con el hidrógeno que ya teníamos de por sí, se junta por las condiciones de temperatura y presión que debe haber, y entonces se dan las condiciones para que se forme la molécula de agua. Entonces, no es necesario que venga en forma de meteoritos, ¿no? Hasta se me hace un poco absurdo, porque han visto los cometas que se acercan al Sol, y el Sol lo que hace es, más bien por la temperatura y por el viento solar, los evapora, ¿verdad? Entonces ya cuando llegan, y cuando entran a la atmósfera, también ahí sufren otro choque térmico, entonces ya no llega tanta agua a la superficie de la Tierra, ¿no? Como para un mar, ¿no? Un océano que tenemos gigantísimo, 3/4 partes de agua es de agua, ¿verdad? Entonces yo no creo que haya sido por medio de meteoritos que llegara el agua. Más bien se formó de esa manera. Muy interesante, doctor. Bueno, para prepararme para esta entrevista, ayer tuve la oportunidad de ver la película de Interestelar. Y aquí va una pregunta relacionada. ¿Es puro cuento que los agujeros negros sirven para viajar en el tiempo? Un tema fascinante. Agujeros negros. Los ven en todos lados, ¿verdad? Hasta en las caricaturas. No nada más en Interestelar, sino que además ya los niños de 3, 4 años hablan de agujeros negros. Dices, ¿dónde escuchaste eso? Yo le digo a mis niñas, ¿no? ¿Dónde escuchaste agujeros negros? No, pues en la película tal, bueno. Y sí, hay muchos mitos alrededor de lo que es un agujero negro. Existe pues toda una teoría detrás que nos justifica, bueno, si puede o no pueden servir. Hablabas para viajar en el tiempo, ¿verdad? Así es. Pueden servir para viajar en el tiempo. Lo que se sabe es, está la teoría de la relatividad especial de Einstein, en la cual entre más velocidad tengas, más lento pasa el tiempo para el que viaja a esa velocidad alta. ¿Sí? Entonces, conforme te acercas al agujero negro, pues puede ser que el tiempo pase más lento para ti, pero no quiere decir que pases de una temporalidad a otra, ¿no? O que puedas usar el agujero negro como lo usan en Interestelar. Yo también apenas la vi, hace como un semestre. Dedicamos la última clase de un curso de universidad para pedir unas pizzas, para pedir unos refrescos y ver la película Interestelar que propusieron mis alumnos del curso, verla como cierre de semestre, porque yo tampoco la había visto. Y se me hizo muy bonita, muy interesante, pero no tenemos evidencia que podamos viajar en el tiempo a través de un agujero negro, ¿sí? Hablan de agujeros de gusano y eso todavía es muy teórico. No digo que no puede ser, pero no tenemos ninguna evidencia científica de que puedan usarse para viajar en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Entonces podemos asumir que al menos una parte interestelar es puro cuento. Sí. También me surgió muchísimo la duda de, a partir de la muerte de una supernova, ¿qué es más probable que se genere? ¿Un agujero negro o una esfera de neutrones? Muy buena pregunta. Y fíjate que la probabilidad tiene que ver más con la masa que tiene la estrella de la cual se origina la supernova. ¿Sí? Si la masa supera cierto límite, entonces se forma un agujero negro. Si está debajo de ese límite, entonces se queda la estrella de neutrones en el como un residuo, ¿no? Estelar. Y el remanente de gas que se avienta al espacio, pues es lo que rebotó sobre el núcleo que era ese es el elemento más pesado que se puede formar de manera que sea exotérmica el proceso de creación de los elementos, es el hierro. Entonces rebota en el núcleo de hierro y se comprime tanto que se forma la estrella de neutrones. Pero si la masa es demasiada que cae sobre el que se había formado, entonces no queda estrella de neutrones, todavía se comprime más y queda una materia que no conocemos exactamente físicamente con la teoría qué forma tiene.
Nada más sabemos que es un agujero negro, que no se puede escapar la luz de cierta distancia de ese agujero negro. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias. También tenía, a partir de la misma plática, las esferas de neutrones no pueden generar vida entonces. O sea, si orbitaran planetas alrededor suyo, algo así, similar a un cuerpo celeste, ¿no se podría llegar a generar vida? Es una pregunta que la voy a replantear y me dice si estoy en lo correcto. Son estrellas de neutrones, ¿sí? Es una estrella de neutrones. Tú piensas en que por la temperatura que tiene pudiera también tener planetas alrededor. ¿Esa es la pregunta? Algo semejante. Por ejemplo, la primera pregunta que le hice de que llegaran a haber planetas orbitando a lo largo del espacio, que se encontraran cerca de una estrella de neutrones y casualmente se llegaran a coincidir, ¿qué surgiría? Pues mira, para empezar, la pregunta de la estrella de neutrones resulta en que tiene una temperatura superficial demasiado grande. ¿Sí? Como 10 a la 5 Kelvin, lo cual pues excede los 5000 Kelvin que tenemos en nuestra franja de vida en el sistema solar. Entonces, si llegara un planeta que pudiera albergar vida de alguna manera y se dieran las condiciones, tendría que estar pues muy alejado de la estrella, mucho más alejado de lo que estamos nosotros, porque la temperatura es demasiado alta en una estrella de neutrones. Ahora, la coincidencia, déjame, te lo pongo así, la coincidencia de que dos objetos se puedan llegar a encontrar en el espacio es muy baja. Es tan baja que sabemos que, por ejemplo, la galaxia Andrómeda se está acercando a nosotros. ¿Sabían eso? Sí. Ok. Pues es una galaxia que tiene, no sé, unos 100,000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia tiene otros 100,000 millones de estrellas. Resulta que si colisionan, entre comillas, las galaxias, cuando se lleguen a encontrar, las estrellas que conforman a las galaxias no chocarían, porque hay mucho espacio entre las estrellas. Lo que choca es el gas, ¿sí? Se alcanza a comprimir el gas que puede estar por ahí, pero las estrellas hay demasiado espacio entre una estrella y otra. Es como sucede la parte de los átomos, que dicen es que nunca puedes llegar a tocar la materia porque casi todo es espacio entre los protones y los electrones, ¿no? Pues así está de espacio entre estrella y estrella, un montón de espacio. Entonces, yo pensaría que la probabilidad es muy baja de que llegara un planeta a formar vida alrededor de una estrella de neutrones y que el planeta viniera errante de algún otro sistema planetario. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta que surge cuando estábamos más pequeños. Sí. En la noche, cuando la luna caminábamos, sentía que nos seguía. ¿Nos puede decir, es puro cuento que la luna nos sigue cuando estamos caminando? Pues sí, es puro cuento porque no nos sigue, ¿verdad? Pero sabemos que pues, la luna es visible desde muchas partes de la Tierra, mientras la luna esté de ese lado del hemisferio en el que estemos, ¿verdad? Es un sentimiento que nos llega porque pues nunca, por más que camines, nunca desaparece, ¿verdad? Y pues, lo que pasa es que pues, la luna, para empezar, es bastante grande y es muy luminosa, por lo menos cuando hay luna llena. Entonces, pues nos da la impresión de que nos va siguiendo. Pero bueno, ella está en su camino por ahí, en la órbita alrededor de la Tierra, y no nos va siguiendo. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con lo que creemos de niños, ¿es puro cuento que un meteorito acabó con la vida de los dinosaurios? No es puro cuento. Sí hay evidencias muy fuertes de que la colisión de un meteorito muy grande cerca de Yucatán, Chicxulub se llamaba, formó una capa muy densa de gas y polvo, más que nada el polvo que se levanta tras el impacto, y entonces bloquea lo que son la luz solar y por lo mismo pues baja la temperatura y no permite que pues la vida se siga desarrollando de manera adecuada, por lo menos para seres grandes como eran los dinosaurios. Entonces no es puro cuento, sí tiene mucha evidencia de que eso puede llegar a ocurrir de nuevo, y por eso hasta hay misiones especiales, bueno, no nada más misiones, sino programas completos para hacer seguimiento de los meteoritos, asteroides y otros objetos que puedan, cometas, que no vayan a chocar
con nuestro planeta, porque esto nos podría poner a nosotros mismos en peligro para continuar nuestra vida, ¿no? Pues no es puro cuento. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiendo con otro hilo de conversación que no tiene un poco que ver, para las personas que están interesadas en estudiar la carrera de astronomía o algo parecido, ¿es puro cuento que es difícil estudiarlo o...? Pues no es puro cuento. Sí es difícil estudiarlo, pero depende de las habilidades que tengamos desarrolladas cada quien, ¿no? Es decir, o las que naturalmente tengamos también. ¿Por qué? Porque para mí puede ser muy difícil estudiar historia si no tengo muy buena memoria. Entonces a mí se me facilita más el razonamiento lógico, científico, que memorizar muchas cosas, ¿no? Entonces, estudiar medicina es muy difícil. Pues todo es muy difícil si lo quieres hacer en serio, ¿no? Es decir, o es muy fácil, ¿verdad? Porque depende de lo que te guste a ti. Entonces te va a provocar una pasión por hacerlo. Entonces, aunque sea muy difícil, lo vas a lograr, ¿verdad? Y vas a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Y si no lo entiendes, pues le preguntas a tus profesores, a gente que sabe sobre el tema, ¿no? Y te puede orientar. Es decir, más depende ahora que tenemos tantas herramientas de información en Internet, por decirlo, fácil, pero ahora inteligencia artificial también nos permite facilitarnos el aprendizaje y tener pues, menos obstáculos para lograr nuestras metas de conocimiento. Entonces, obviamente todo es muy difícil o todo es muy fácil, depende del punto de vista de cuál lo veas, ¿no? Una persona que no le guste, por ejemplo, las matemáticas, es posible sienta una repulsión sobre el tema y no quiere estudiarlos, no quiere dedicar tiempo a eso y se cierre un poco más. Entonces, yo siento que depende más bien de la pasión y el gusto que tenga cada uno y no es tan difícil. Hoy en día se facilita más por los recursos tecnológicos y de información que tenemos. Sí, necesitamos estudiar matemáticas, una carrera en física es lo más propio y después de la carrera estudiar una maestría en astrofísica y posteriormente el doctorado en astrofísica para hacer investigación en el tema que les interese de astronomía. Entonces ese es el caminito. Hay algunas universidades que tienen la carrera de astronomía, pero realmente básicamente toda la carrera es física con algunas vertientes en astronomía, ¿no? En algunas materias para llevarlos hacia allá. Entonces yo los animo a los que les guste, pues pregunten, acérquense a los astrónomos, a los físicos y a sus profesores y sus maestros, padres. Bueno, para despedirnos, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Sí, Andy. Doctor, yo soy un gran fan de las películas de ciencia ficción y yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Ha visto Star Wars? Claro. Yo Bueno. soy súper fan también, discúlpame, pero mira, te lo voy a poner así. Ahorita te dejo terminar tu pregunta, pero te lo voy a poner así. Cuando yo estaba chico, no existía el Netflix y todo ese tipo de cosas del YouTube ni nada así. Y teníamos 4 canales en la televisión. Y uno de esos canales era el local, yo soy de Morelia, entonces el local de Morelia, y ahí pasaban Star Wars cada sábado, domingo, estaba la partes que ahora son la 4, 5 y 6, que era la 1, 2 y 3. Entonces la vi como 1000 veces y me la sé muy bien las 3 películas. Perfecto. Entonces, aprovechando que tenemos astrónomo con nosotros, le quisiera preguntar, ¿qué tan probable en un futuro son los viajes en el hiperespacio como se muestran en la película? Pues ahí lo ponen como que agarran la velocidad de la luz, ¿verdad? Lamentablemente es muy difícil acelerar un objeto que tiene masa a una velocidad tan grande. ¿Por qué? Porque entre más velocidad tienes, más cuesta acelerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una teoría también de relatividad especial de Einstein que nos dice que entre más se acelera o más velocidad adquiere un objeto, la masa va creciendo, es la masa inercial. Y entonces crece la masa inercial, necesitas más fuerza para acelerarlo. ¿Ves? Y así continuamente hasta que pues tenemos el límite por la masa, ¿no? Yo creo que eso sí es un poquito cuento. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Carlos. Fue una plática profundamente interesante. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y que sepan que hay cosas que son puros cuentos. Muchas gracias por la invitación y se me fue muy rápido el tiempo porque fue muy divertido y entretenido hablar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Adiós. Gracias. Gracias.
pues muchísimas gracias a los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. Estuvimos encantados y también con nuestro invitado Carlos Alanías, que siempre colabora con Eureka y que llevamos mucho tiempo sin verlo. Estamos contentos de que sea ya el penúltimo programa de esta temporada de Es Puro Cuento. Aprendimos muchísimas cosas como siempre con Carlos, nos deja muchas incógnitas y esperamos volverlo a encontrar en este programa Es Puro Cuento. Nos escuchamos en el siguiente programa desde San Luis de la Paz. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Eureka. También puedes escribirnos todas tus dudas, comentarios o mandarnos saludos al número 473-152-8067. ¿Es puro cuento? 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 Conociendo Lo extraordinario de la ciencia. Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Coproducción. Colegio de Nivel Medio Superior. Radio Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de Guanajuato.